En el corazón de la antigua Grecia, en el Golfo de Corinto, se asentaba una joya de ciudad, enmarcada por majestuosas montañas al norte y hacia el sur, abiertas a la extensión azul del mar. Su ubicación le confería un aire casi místico. Los rayos dorados del sol se derramaban generosamente sobre la polis, dotándola de un brillo etéreo que podía ser admirado incluso desde la más remota de las distancias. Era en esta gloriosa ciudad de Corinto donde Sísifo, un hombre destinado a resonar a través de los ecos de la eternidad, presidía con majestuosidad. Desde su trono de marfil y oro reinaba sobre este esplendor, tan resplandeciente como la ciudad que gobernaba. Su figura se convertía en un fulgor eterno en el corazón de este impresionante paisaje. Descendiente de Éolo, el señor de los vientos, Sísifo era un rey que no necesitaba esconderse detrás de su noble linaje. Su astucia y diplomacia, más agudas que cualquier espada, habían cincelado a Corinto hasta convertirla en un bastión de riqueza y esplendor. Atraídos por su prosperidad, el pueblo lo aclamaba con reverencia, mientras los monarcas de las ciudades vecinas codiciaban su fortuna con ojos verdes de envidia. En su trono, Sísifo se erguía como un faro de autoridad, inmerso de la luminosidad de su astucia. Siempre parecía estar pensando, su mirada aguda recorriendo los patrones invisibles de su dominio, siempre tejiendo las intrincadas redes de su siguiente jugada. Bajo su liderazgo, Corinto floreció. La ciudad creció en riqueza y esplendor. La gente disfrutaba de una vida de paz y abundancia, y la risa de los niños resonaba por sus calles. La sabiduría de Sísifo, su justicia y sus estrategias se manifestaban en cada esquina. A pesar de su éxito terrenal, el rey alzaba la vista hacia el firmamento estrellado cada noche, con un deseo insatisfecho que latía en su corazón. Observaba a los dioses en su esplendor etéreo, su reinado indiscutible sobre los mortales, y se preguntaba, ¿por qué ellos? La chispa de la audacia se convirtió en su llama, y Sísifo, en su inmensa ambición, se dispuso a desafiar a los mismísimos dioses. Sin embargo, en su osadía, no se percató de que su soberbia lo conducía hacia un precipicio, uno que albergaba un castigo tan inmenso como su propia audacia. En un día aparentemente ordinario, Sísifo vio algo inusual. Zeus, el rey de los dioses, descendiendo del Olimpo con una mortal, Egina, la hija del río Asopos, en sus brazos. Los dioses, en su inmortalidad y poder, a menudo tomaban lo que deseaban, y aunque era considerado un honor para los mortales ser elegidos por ellos, también era una causa de dolor y desesperación. El astuto mortal vio en esto una oportunidad, un as en la manga para utilizar cuando llegara el momento adecuado. No pasó mucho tiempo antes de que ese momento llegara. Asopos, el dios río, aterrorizado y afligido por la desaparición de su amada hija, acudió a Sísifo en busca de ayuda. El rey astuto, ocultando su conocimiento del asunto, ofreció un trato. A cambio de crear una fuente de agua para la ciudad de Corinto, Sísifo revelaría quién había raptado a Egina. Asopos, sin otra opción, accedió al trato. Y así Sísifo, en su astucia y audacia, le reveló que era Zeus quien había raptado a su hija. Asopos, lleno de ira y tristeza, se marchó para enfrentarse a Zeus, mientras que Sísifo se regocijaba en su victoria. Sin embargo, tal acto de engaño no pasó desapercibido para los ojos de Zeus. En el reino de los inmortales, en las alturas del monte Olimpo, el rey de los dioses, Zeus, miraba hacia abajo, al mundo de los hombres con una mezcla de enojo y desdén. Había aprendido del engaño de Sísifo, de cómo éste había revelado su secreto a Asopos y su corazón latía con el ritmo de una tormenta furiosa. Zeus, cuyos ojos podían ver más allá del tiempo y del espacio, cuya ira podía desatar los más terribles tormentos, ahora estaba lleno de un enfado incandescente. Se sintió traicionado y engañado, y en su corazón nació el deseo de castigar al mortal que se atrevió a desafiarlo. Con la determinación grabada en su rostro divino, Zeus convocó a Tánatos, la personificación de la muerte. Tánatos, un ser de sombras y silencio, se presentó ante Zeus. Sus ojos eran dos abismos de oscuridad, y su presencia era tan fría que incluso los dioses podían sentir un escalofrío.
Es hora de que Sísifo reciba su castigo, dijo Zeus. Llévatelo al reino de Hades, que pague por su insolencia. Tánatos asintió y partió para cumplir la voluntad de Zeus. Descendió al mundo de los mortales. Su figura sombría se deslizaba por la noche, invisible para todos excepto para su víctima. Pero el rey astuto se había preparado. Conocía la ira de Zeus, sabía que el castigo estaba cerca. Y así, el mortal que se atrevió a desafiar a los dioses puso en marcha su plan. Esperó la llegada de Tánatos con la audacia de quien no teme a la muerte y con la astucia de quien siempre tiene un as bajo la manga. Sísifo, enfrentándose a la elegante silueta de Tánatos, le saludó con una sonrisa, su expresión adquiriendo un brillo astuto y pícaro. La fría presencia de Tánatos lo envolvía, pero el astuto mortal, en su audacia, estaba decidido a engañar a la muerte. «Sé por qué estás aquí, Tánatos», dijo Sísifo, con voz firme y clara. «No pido escapar de mi destino, solo pido un último deseo. Desearía que mi esposa y yo tuviéramos una despedida digna, acorde a la posición de un rey. Permíteme, pues, ofrecerte una ofrenda de mi tesoro real, un tributo que refleje la gravedad de este momento». Tánatos, quien no tenía uso para joyas o tesoros, sin embargo, concedió el deseo de Sísifo. La muerte no sabía de protocolos humanos, pero entendía el valor simbólico que los mortales otorgaban a tales rituales. Miró a Sísifo, sus ojos sombríos brillando con un destello de curiosidad, y permitió que el rey procediera. Fue entonces cuando Sísifo, con una rapidez y habilidad dignas de su reputación, ejecutó su plan. Sacó de su túnica un conjunto de joyas, exquisitamente forjadas con los metales más finos. Pero escondidas entre las brillantes gemas y los deslumbrantes adornos de oro, había cadenas y candados. Sísifo comenzó a manipular las joyas con la excusa de organizarlas para su presentación. Sus dedos danzaban sobre los intrincados diseños, moviendo piezas, ajustando cadenas, hasta que finalmente, con una audacia impresionante, lanzó la trampa. En un abrir y cerrar de ojos, las joyas se transformaron en cadenas que envolvieron a Tánatos. El rey había preparado cada cadena, cada candado con el más minucioso de los diseños. Había estudiado durante largas noches el arte de la forja y la cerrajería, buscando los materiales más fuertes, los diseños más seguros. La trampa, un testimonio de la astucia de Sísifo, engañó a Tánatos, dejándolo encadenado y dejando al dios de la muerte prisionero. Por un momento, Sísifo se quedó allí, contemplando a la muerte misma, atrapada en sus cadenas. Había hecho lo que ningún mortal había soñado. Había engañado a la muerte y, por el momento, era libre. Sin embargo, en el fondo, Sísifo sabía que había desatado una tormenta que no podría detener. Sísifo regresó a su reino celebrando en silencio su pequeña victoria. Sin embargo, su triunfo causó un caos indescriptible en el mundo. Los heridos en batalla no encontraban el alivio de la muerte. Los ancianos no podían descansar en paz. El equilibrio de la vida se había roto. Pronto, Ares, enojado por el vacío de la muerte en sus campos de batalla, liberó a Tánatos, restableciendo el ciclo de vida y muerte. Aún así, el astuto rey no había terminado. Sabiendo que su tiempo estaba limitado, urdió otro plan. Con su última respiración, le dijo a su esposa: «Cuando me vaya, no honres mi cuerpo, no realices ningún rito, deja que yace en la plaza pública». Cuando Sísifo fue llevado al inframundo, usó el olvido de su funeral como su última carta. Ante Perséfone expresó su dolor y su vergüenza, diciendo: «Mi cuerpo, oh gran reina, yace deshonrado. Mi esposa en su dolor ha olvidado las costumbres. Permíteme volver y corregir esto». Perséfone, conmovida por la súplica de Sísifo, le permitió regresar a la vida. Pero Sísifo no tenía intención de castigar a su esposa. En su lugar, volvió a su reino, saboreando cada día como un hombre que ha engañado a la muerte. Pero en su alivio y alegría, Sísifo había olvidado una cosa. Aunque pudo engañar a la muerte, la ira de los dioses no se podía evitar.
Su último truco solo había retrasado lo inevitable. El peor castigo aún estaba por venir. Sísifo regresó a la vida con una sonrisa triunfante. Sin embargo, los dioses no son seres a los que se les pueda engañar impunemente. El astuto rey había estirado su hilo del destino más allá de lo permisible, y era hora de enfrentar las consecuencias. Después de disfrutar de un tiempo en la tierra, un segundo regalo de vida que ningún mortal había saboreado antes, los dioses decidieron que era el momento de llevar a Sísifo de vuelta al inframundo. Hermes, el mensajero de los dioses y conductor de las almas, fue enviado para escoltar a Sísifo de regreso al inframundo. Esta vez no había escapatoria. Sin trucos bajo la manga ni planes astutos, Sísifo fue conducido al reino de Hades, donde un castigo adecuado a su audacia lo esperaba. Sísifo fue llevado a un valle oscuro donde un gigantesco peñasco yacía en el suelo. El antiguo rey sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal al observar la inmensa roca. Hades, con una expresión de severa determinación, señaló el peñasco y dijo: «Este será tu eterno trabajo. Deberás empujar este peñasco hasta la cima de la colina. Solo entonces tu labor estará cumplida». En las profundidades tenebrosas del inframundo, Sísifo fue conducido ante un valle lúgubre y desolado. La única compañía en aquel sombrío paisaje era un peñasco enorme, cuya superficie rugosa y agrietada descansaba inmóvil sobre el suelo pedregoso. La sola vista de la roca envió un escalofrío a lo largo de la espina dorsal del antiguo rey Hades. Con el peso de la eternidad en sus ojos, apuntó hacia el peñasco. «Este será tu deber perpetuo», declaró, su voz tan dura como el granito del peñasco. «Tu misión será arrastrar este peñasco hasta la cumbre de la colina. Solo cuando lo hayas llevado a su cima, tu tarea estará finalizada». La magnitud de la tarea hizo eco en el corazón de Sísifo, pero asintió, y sin decir una palabra, se preparó para enfrentar su destino. Con cada alba, iniciaba el tortuoso proceso de empujar la roca. Su cuerpo se retorcía mientras luchaba contra la gravedad. Al llegar la noche, Sísifo alcanzaba la cima de la colina. Exhausto y jadeante, veía su reflejo en el peñasco, y por un momento podía saborear la dulce victoria. Pero la roca, fiel a la voluntad de Hades, rodaba de vuelta al valle, dejándolo en la cima vacía, rodeado únicamente por la cruel risa del viento. Y así comenzó el castigo eterno de Sísifo, un ciclo perpetuo de esperanza y desesperación. Un rey que en vida había sido maestro de las trampas y el engaño, ahora quedaba atrapado en la trampa más despiadada de todas. Cada día consistía en un constante ascenso, seguido por la inevitable caída. Un castigo tanto físico como emocional. La tarea inútil y sin fin que Sísifo debía realizar era su propio espejo, reflejando una vida de artimañas y engaños. Pero a diferencia de sus astutos planes en vida, aquí, en la soledad del inframundo, Sísifo no podía engañar a su destino. La eternidad se desplegaba ante él, una cuesta empinada y un peñasco implacable. Una pesadilla sin fin que resonaría a lo largo de los siglos como un eco de su orgullo y su ambición desmesurada.